Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. A nombre de la Sociedad Mexicana de Radioterapia, vamos a dar inicio a este taller de contorneo. El día de hoy, la doctora Cintia Borjón, del Hospital Centenario de la Revolución Mexicana, adscrita a este hospital, nos va a exponer acerca del contorneo y las pautas con respecto a la planeación del tratamiento con braquiterapia. Doctora Cintia Borjón, adelante. Muchísimas gracias por su presencia. Bueno, antes que nada, agradecer a la mesa directiva de Supera por la invitación. Y bien, como ya dijeron, vamos a hablar, se nos invitó a charlar en este taller con respecto a lo que es la delimitación de volúmenes de braquiterapia 3D. Y bueno, a manera de introducción, vamos a comentar que, pues como ya sabemos, todo tratamiento con una intención curativa del carcinoma de cervix que no tengo manejo quirúrgico debe asociar un tratamiento con radioterapia, quimioterapia y braquiterapia, siendo esta última una parte esencial en la obtención de un control local óptimo y mayores índices de supervivencia. Tenemos ya que desde el año 2000 los grupos de la JEC-ESTRO apuestan por un paso de la braquiterapia 2D basada en los puntos a la braquiterapia 3D basada en imagen, incorporando el empleo de la resonancia magnética en lo que es la planificación de la braquiterapia de cáncer de cérvix. Es en el año 2004 en donde la Sociedad Americana de Braquiterapia publica sus guías de braquiterapia 3D en carcinoma de cérvix. Y bueno, en el año 2005 se describe un nuevo concepto de definición de volúmenes en relación a la topografía del tumor primario al diagnóstico, la respuesta a la radioquimioterapia y los aspectos dosimétricos. Acordando en el año 2006 ambas sociedades adoptar esta nomenclatura universal y recomendaciones de la JEC-ESTRO para limitar los conceptos y contribuir así a una expansión universal. Es en el año 2008 donde surge el concepto de braquiterapia adaptativa guiada por imagen, también conocida como braquiterapia 4D, en donde los volúmenes del CTB son adecuados a la respuesta evolutiva en el tiempo de cada tratamiento de la braquiterapia, en los cambios adyacentes al aplicador por regresión tumoral, la presencia de edema y los cambios en los órganos de riesgo. En estos años teníamos todavía pues una carencia de resultados tanto en clínicos como a nivel de toxicidad, y es por eso que se realiza el estudio EMBRACE-1, que es el primer estudio prospectivo a gran escala en la braquiterapia basada en resonancia magnética en cáncer de cérvix, que tiene como objetivos principales la introducción de la braquiterapia adaptativa guiada por imagen basada en resonancia magnética en carcinoma de cérvix localmente avanzado en un contexto multicéntrico internacional, y dos, la investigación de los efectos clínicos y la morbilidad del empleo de la resonancia magnética en braquiterapia adaptativa guiada por imagen. Estos son los resultados con un seguimiento de 5 años. Se presenta un control global en todas las etapas mayor al 90%, de un 92%. En cuanto a los resultados, se relaciona al control pélvico y al control ganglionar de un 87%, sobrevida libre de enfermedad de un 68% y sobrevida global de un 74%. En relación a la toxicidad, tenemos que toxicidad gastrointestinal, bueno, está reportada en un 8.5%, la genitourinaria en un 6.8%, vaginal en un 5.7% y bueno, la presencia de fístulas en un 3.2%. Es por eso que los resultados de este estudio del EMBRACE-1 consolidan de manera definitiva a la braquiterapia adaptativa guiada por imagen con resonancia magnética en el tratamiento del carcinoma de cérvix, validando dichas recomendaciones de la JEC-ESTRO y el ICRO 89 a través de la ESGO, la ESTRO, la Sociedad Europea de Patología, siendo actualmente el gold estándar en los tratamientos de braquiterapia.
Tenemos otros estudios también ya con resultados, estudios retrospectivos multicéntricos, también monoinstitucionales de pacientes tratados con braquiterapia adaptativa guiada por imagen, basados en tomografía computada o resonancia magnética, como es el RetroEmbrace. También, como ya sabemos, esperando los resultados del Embrace 2, que es un estudio observacional cuyo objetivo es valorar el control de la enfermedad a nivel local, ganglionar, sistémica, su toxicidad y establecer definición de pacientes de riesgo, así como valorar el efecto de técnicas de radioterapia externa, como la intensidad modulada, BIMAT, tomoterapia, también el incremento de la dosis ganglionar con un bus integrado y el aumento del empleo de la braquiterapia intersticial en la braquiterapia adaptativa guiada por imagen. Y bueno, de manera más ambiciosa está este estudio apenas diseñándose, que va a ser el Embrace 3, que procura o va a intentar identificar factores de riesgo en relación a la enfermedad, al paciente, a los tratamientos, que nos definan subgrupos que se beneficien de intensificaciones terapéuticas multimodales en pacientes de alto riesgo y desescalada en pacientes de bajo riesgo, generando así tratamientos a la medida que consigan los mejores resultados de control, supervivencia y toxicidad en esta patología tumoral. Hoy en día sabemos que es la resonancia magnética el gold estándar recomendado en el carcinoma de cervix, no únicamente al diagnóstico, sino también como valoración a la respuesta de los tratamientos con quimio y radioterapia. Y bueno, únicamente mostrar aquí algunas características en relación a la resonancia magnética de lo que sea la anatomía normal. Con respecto a lo que es el endometrio, pues veríamos una área de alta señal, obviamente de espesor variable, tomando en cuenta lo que es pues, la fase del ciclo menstrual de nuestra paciente, su estado pre o su estado postmenopáusico, el miometrio, que se ve como un área de señal intermedia. Y bueno, el cervix, habitualmente la mucosa endocervical se va a caracterizar por una alta señal en la secuencia T2, y bueno, se encuentra siempre rodeada por el estroma, que es de baja señal. La resonancia magnética nos debe ofrecer información suficiente sobre la extensión tumoral y bueno, la topografía en tercera dimensión al diagnóstico, así como patrones de crecimiento, ya sean de tipo infiltrativo o de tipo expansivo. Y bueno, también poder ver respuestas tanto cuantitativas como cualitativas tras la quimioterapia previa al tratamiento de la braquiterapia. Sabemos que vamos a tener pacientes que son muy buenos respondedores y, bueno, pacientes con pobre respuesta. En el estudio de resonancia magnética, habitualmente los tumores de cervix se van a visualizar como masas hiperintensas en relación a lo que es el estroma cervical. Y bueno, el involucro parametrial generalmente se presenta una irregularidad en lo que sería el margen cervical o irregular también en lo que sería la grasa parametrial. Cuando tenemos ya invasión de la pared pélvica, bueno, también pues podríamos ver un aumento en la señal de los músculos pélvicos, principalmente en la secuencia T2. En el año 2012 es cuando la JEC-ESTRO publica las cuartas recomendaciones con dedicación a esta técnica de imagen. Nos habla de la preparación de la paciente para su realización, los aspectos técnicos, los protocolos de adquisición de imagen, teniendo en cuenta como base en ellas que cada servicio debe elaborar su programa específico en colaboración con su servicio de radiología de cada centro. Con lo que respecta a la preparación de la paciente, pues generalmente hablamos de dietas que sean pobres en residuos, días previos a la colocación del implante, una preparación intestinal con enemas o laxantes, desde 2 días previos al tratamiento. También se puede utilizar un antiperistáltico con el fin de disminuir el movimiento intestinal. Y bueno, ellos recomiendan protocolos en el control de volumen vesical específicos, generando que el llenado vesical sea reproducible durante la adquisición de las imágenes y en cada fracción de tratamiento. Un valor estándar que sugieren son 50 centímetros sin contraste, sin embargo, pues va a ser variable entre cada centro y también dependiendo de las características anatómicas de la paciente.
sugieren un llenado con 7 centímetros de solución fisiológica en lo que es el balón. Esto nos va a permitir la visualización de lo que es el cuello vesical. La cual, bueno, la sonda vesical debe estar abierta durante lo que es la adquisición de las imágenes y previa a lo que es la planificación. Previo al tratamiento debe de procederse a vaciar esta y llenar con la misma cantidad de solución fisiológica con el que se haya realizado el estudio de simulación. Esto con la finalidad de reproducir las mismas condiciones en el tratamiento durante la adquisición de imagen. La mejor visualización de los tejidos se va a obtener en la secuencia T2. Se recomienda la utilización de un taponamiento vaginal para una mejor fijación del aplicador y las unidades de la resonancia magnética usadas habitualmente son de 1.5 teslas, pero también se puede utilizar la de 3 teslas. Idealmente, la duración del estudio no debe ser prolongada, esto con el objetivo de poder minimizar el movimiento de la paciente. Y bueno, tampoco no es necesario el uso de contraste intravenoso. Las recomendaciones de la JEC-ESTRO en cuanto a la realización de las secuencias axial, sagital y coronal, sin embargo, sí debemos de tener en cuenta que el tiempo del estudio pues, va a aumentar al añadir secuencias. Esto nos va a condicionar un movimiento o que aumente el movimiento de la paciente y se va a traducir en dificultades e inconsistencias en el proceso de la reconstrucción. Únicamente se utiliza solamente para la reconstrucción lo que sería la serie axial. Y bueno, si bien ya sabemos que el estudio de resonancia magnética va a ser superior a la tomografía en el cáncer de cérvix, pues no todos los servicios de radioterapia tienen accesibilidad ni disponibilidad y esto pues ha motivado que en muchos servicios de todo el mundo la tomografía computada pues continúe siendo la técnica de imagen empleada para la planificación de la braquiterapia. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que es difícil la distinción entre lo que es el cuello, el cuerpo y muchas veces entre lo que es el cérvix y los tejidos circulantes. Con respecto a la técnica de realización de la tomografía axial computarizada, bueno, es un estudio helicoidal, la reconstrucción también se hace en plano axial y los cortes que se recomiendan son de entre 1.25 a 2.5 milímetros. Tenemos otra técnica también empleada, que es la ecografía, que se caracteriza por ser una técnica cómoda y accesible, que nos ayuda también en el diagnóstico, en los procedimientos de braquiterapia, a diferencia de una resonancia magnética, presenta un bajo costo. Dentro de sus ventajas, pues no genera radiación ionizante, tiene una portabilidad y una facilidad de integración en lo que es el radioquirófano, permite la visualización del GTB y de esta manera la selección del aplicador más adecuado según la anatomía de la paciente, además de permitir la verificación en la colocación de los traslados de la paciente. Y bueno, centros con experiencia, pues la utilizan para guiar la inserción de los aplicadores, la planificación, la verificación diaria y dejan el estudio de resonancia magnética únicamente para valorar la respuesta al tratamiento posterior a la quimio-radioterapia. Bien, con lo que respecta a la definición de volúmenes y órganos de riesgo, de acuerdo a las recomendaciones de la JEC-ESTRO y el ICO 89, vamos a tener un GTV de braquiterapia, GTV que va a estar dado o delimitado por lo que es la extensión tumoral macroscópica en el momento de la braquiterapia posterior a la finalización de la radioterapia externa. Aquí es de vital importancia la exploración clínica de la paciente previa a la colocación del implante. Y bueno, en la resonancia magnética pues se caracteriza por ser un área de alta señal, ¿no? En la secuencia T2, aquí la vemos delimitada pues por el color rojo. Vamos a tener un CTV de alto riesgo, el cual va a incluir a nuestro GTV-B, que acabamos de delimitar, la totalidad del cérvix, y bueno, la extensión extracervical en el momento de la braquiterapia pues puede estar determinada por la induración palpable de nuestra exploración clínica y bueno, áreas grises residuales en el estudio de resonancia magnética previamente afectas. Al CTV de alto riesgo no se le da ningún margen y la intención es administrar una dosis total lo más alto posible y apropiada para erradicar todo el tumor macroscópico.
Tenemos un CTV de riesgo intermedio, el cual se caracteriza por ser un mayor riesgo de recidiva local por enfermedad microscópica residual. Va a incluir a nuestro CTV de alto riesgo. Aquí sí vamos a dar un margen de seguridad de 5 a 15 milímetros, el cual va a depender del grado de respuesta a la radioterapia y a la quimioterapia. En pacientes con buenas respuestas o con respuestas completas, el margen oscila entre 10 o más de 10 milímetros, excepto en el eje anteroposterior, en donde únicamente pues, el margen va a ser de 5 milímetros, el cual se encuentra limitado por la pared rectal y la pared vesical. En pacientes con pobre respuesta o pacientes con enfermedad estable, los márgenes son menores a 10 milímetros, siempre valorando la posibilidad de extensión. Y cuando tengamos enfermedad macroscópica, ya sea a nivel endometrial o parametrial, pues los márgenes de 15 milímetros en dicha dirección son los recomendados. Y la intención de este margen pues, es administrar una dosis total de irradiación apropiada para erradicar enfermedad microscópica y, bueno, al menos de 60 grays. Bien, con lo que respecta a los órganos de riesgo, tenemos al recto, que vamos a limitar lo que es su pared externa, desde 2 centímetros debajo del aplicador hasta el sigmoides, o también puede ser desde el esfínter anal hasta el sigmoides. El sigmoides, el cual va a empezar justamente cuando el recto adopta una forma ovalada en eje antero-posterior. Y bueno, el intestino delgado, el cual tenemos su contorneo habitualmente 2 centímetros superiores a lo que es el fondo uterino. El contorneo de la vejiga, el cual debe ser delimitado en su totalidad, incluyendo a la sonda Foley. Aunque sabemos que las imágenes de resonancia magnética son el gold estándar en la planificación de la braquiterapia, sabemos que su limitado acceso a la resonancia ha conllevado al desarrollo de protocolos de imagen híbridos en relación a resonancia magnética y tomografía. Así, únicamente el estudio de resonancia magnética se adquiere solo en el primer implante de braquiterapia y en los siguientes implantes las imágenes son a través de tomografía. Sin embargo, esta técnica pues no está exenta de errores, por lo que deben establecerse protocolos de calidad. Tenemos que en el año 2017 los japoneses, bueno, el grupo japonés de tumores ginecológicos actualiza sus guías de delimitación basándose en lo que es el CTV de alto riesgo. También en sus estudios tomográficos no recomiendan la administración de medio de contraste y se define un CTV en la tomografía que es el correlativo a lo que es el CTV de alto riesgo. Y de esta manera el contorno del cervix va a quedar delimitado de manera inferior, bueno, al nivel del anillo. Esto depende pues del tipo de aplicadores que tengamos en cada centro. Siempre se debe contornear dentro de él y en caso de ovoides, pues contorneamos únicamente hasta su nivel, siempre y cuando tengamos involucro vaginal. Y cuando tengamos involucro vaginal, pues este debe ser añadido en el momento de nuestra delimitación de volúmenes. De manera superior, pues se tiene que contornear el nivel en donde inicia el útero, que correspondería a lo que es el orificio cervical interno, y el centímetro superior a este se debe delimitar en forma de cono. Recordar que la dimensión aproximada o la altura pues debe ser de 3 centímetros. Y bueno, de manera lateral, pues, bueno, en caso de involucro parametrial, esta debe ser incluida en el CTV de la tomografía computada, nunca como una estructura separada. Aquí muestro una imagen de correlación en donde se ven los resultados de las delineaciones, tanto en el estudio tomográfico, que están dados de color rojo, como en el estudio de resonancia magnética. Y pues la verdad es que en sus resultados vemos que hay un 95% de compatibilidad. Bien, las pacientes que son tratadas con braquiterapia exclusivamente endocavitaria, pues la verdad es que presentan una optimización de dosis limitada, sin poder alcanzar hasta en más del 20% el objetivo de la dosis, al no poder lograr cubrir el CTV de alto riesgo, por lo cual los aplicadores híbridos que ahora tengan componentes intersticiales, pues deben ser necesarios. Y
sobre todo en situaciones donde haya extensión parametrial, ya sea medial o distal, hasta la pared pélvica, la presencia de enfermedad Pulky sin respuesta, tumores de cervix con extensión vaginal a tercio medio o inferior, o en determinadas situaciones clínicas en donde en los tumores cervicales es imposible la canalización del cervix, o condiciones de pobre geometría, vaginas muy estrechas, pacientes con antecedentes de histerectomía total o subtotal, en donde no sea posible la utilización del tándem ginecológico. Entonces, en estos casos, pues se recomienda añadir un componente mayor intersticial. El implante puede realizarse empleando templetes o plantillas transperineales o la famosa técnica del freehand, siempre y cuando la colocación sea guiada a través de ultrasonido transrectal, resonancia magnética o como mínimo una tomografía. Sin embargo, pues sabemos que no son muchas las instituciones que realicen este tipo de implantes peritoneales intersticiales, debido principalmente a lo que son sus características invasivas, a la falta de experiencia, a la necesidad de la incorporación de la resonancia magnética en la planificación, pero la necesidad del mayor cubrimiento en tumores que son localmente avanzados, en lo que los aplicadores convencionados, incluidos estos híbridos con componente intersticial, no lo permiten, hace que sea fundamental que las pacientes tengan o puedan tener acceso a esta técnica. Bien, vamos a empezar ahora con nuestro caso clínico. Tenemos que es una paciente de 42 años, la cual es referida con el diagnóstico de cáncer cervicouterino, etapa clínica 3B. Dentro de sus antecedentes crónico-degenerativos, alérgicos, son interrogados y negativos. Su padecimiento actual, ella inicia en noviembre de 2022 con sangrado transvaginal anormal, la presencia de flujo vaginal, y se realiza una biopsia en enero del 2023, en donde se reporta un carcinoma epidermoide invasor de células grandes, no queratinizante, moderadamente diferenciado y ulcerado, y en su estudio tomográfico inicial nos muestra una lesión dependiente de cervix, que está reportada como de 63 milímetros, que condiciona una obstrucción ureteral derecha e hidronefrosis. A su exploración física, la paciente tiene un pronóstico del 90%. Es una paciente que está consciente, orientada, tórax y abdomen sin alteraciones. En el tacto vaginal, su vagina es corta, es elástica, paredes lisas, y el cervix tiene un tumor exofítico de 4 centímetros, el cual afecta el tercio superior de vagina, y bueno, sale el guante explorador con sangrado. En el tacto rectal, el parametrio izquierdo se encuentra tomado en 1/3, y bueno, el diagnóstico es una paciente con cáncer cervicuterino, etapa clínica 3B, por la presencia de hidronefrosis. Se otorga tratamiento con radioterapia, se dan 50 grays en 25 sesiones, con técnica de intensidad modulada. La paciente inicia el 12 de julio del 2023. Previo a esto es valorada por el Servicio de Oncología Médica, quien da concomitancia con platino como radiosensibilizador. En su primera cita de tolerancia, que es en la sesión 10 del tratamiento, únicamente la presencia de disuria leve. Y en la segunda cita, una paciente que en el tacto vaginal muestra un cervix con un tumor residual de 1 centímetro, ya sin actividad en tercio superior de vagina. En el tacto rectal los parámetros se encuentran libres. Se solicita la valoración cardiovascular y bueno, es enviada a braquiterapia. La radioterapia la finalizó el 18 de agosto del 2023. Nosotros la valoramos el 22 de agosto del 2023. La valoración cardiovascular no contraindicaba el procedimiento, y bueno, fue que procedimos a la aplicación del implante y la delimitación de los volúmenes. No, pero es para allá, para el control.
vamos a empezar aquí la delimitación de nuestros volúmenes. Vamos a generar un nuevo templete, en este caso va a ser nuestro Hola, Hola. Doctora, ¿la escuchamos? Solo no vemos nuestro monitor para la delimitación de los volúmenes. De hecho, sí se visualiza, doctora. Nosotros lo ¿Sí? estamos viendo. Se visualizan las tres vistas, axial, sagital y coronal. Ya Ok. nada más estamos Me estaban esperando. diciendo que no lo veían por eso. Ok. No se preocupe, adelante. no se ve. Es que me están diciendo que no se ve. ¿Se ve o no se ve? En este momento está anclada, ahora sí, la pantalla del físico Dante Nava. Entonces, solamente es cuestión de que todos los asistentes hagan, por favor, doble clic sobre la pantalla de Dante Nava para que puedan apreciarlo. ¿Listo? Listo, doctor, adelante. Ok. Bueno, entonces vamos a seleccionar aquí lo que es nuestro arreglo Fletcher con la delimitación de nuestro CTB de alto riesgo. Vamos a crear nuestro templete. Y aquí pues ya se genera el volumen que vamos a delimitar y nuestros órganos de riesgo: recto, sigmoides, vejiga, intestino. Como ya dijimos, esta es una paciente que presentó una buena respuesta, no hay involucro vaginal. Entonces empezamos a delimitar como nivel inferior lo que es a nivel de nuestra arandela. Bueno, detenemos nuestro contorno en el útero superior. Ahorita vamos a visualizar lo que dijimos de los 3 centímetros. La delimitación del recto. Como ya dijimos, podemos detenernos 2 centímetros inferior a la delimitación de nuestro volumen. Hay que recordar que, como dijimos, los cortes podrían estar entre 1.25 y 2.5 milímetros. Aquí los cortes que nosotros utilizamos son de 2 milímetros, pero también nuestro límite inferior, bueno, puede ser a nivel de lo que es y bueno, también la delimitación de toda la vejiga.
con la inclusión de la sonda Foley. Ok, entonces recordar que es importante durante el procedimiento lo que es el empaquetamiento vesical para procurar separar a este órgano de riesgo. También la colocación del retractor rectal o en caso de no tenerlo, pues lo que es el empaquetamiento, ¿no? El empaquetamiento rectal. Como lo dijimos, es muy importante la exploración clínica. Esta paciente, cuando la valoramos, pues tuvo muy buena respuesta, ya no tenía residual tumoral, no presentaba aparentemente actividad ya macroscópica. Vamos a proceder a delimitar lo que es nuestro sigmoides. Habitualmente, cuando empezamos a ver esta forma ovalada de lo que es el recto, empezamos a la delimitación del sigmoides. Doctora, disculpe, Sí. nos hacen la indicación por parte del equipo técnico si puede apagar el micrófono de la computadora de la cual expuso su presentación y nos pudiera apoyar hablando a través de la cuenta del doctor Nava para poder enlazar la cuenta en YouTube y que también se pueda ver a través de YouTube. Ok, gracias. Gracias, doctora. Adelante. Solo prende tu video. No sé si está como que todos los audios estén bloqueados porque no nos permite prender el micrófono. Deme un momento, doctora. Ya le tienen que dar ahorita acceso al doctor Dante. Deme un momentito nada más. Listo, doctor Dante ya es coanfitrión de la sesión. Ya únicamente hay que activar audio para que podamos seguir. No, sí está bien, ya. ¿Se ve bien, doctora Cintia? Entonces, escuchan. más a los asistentes les pedimos que hagan clic otra vez sobre el usuario de Cintia Borjón. Ella está anclado y ahí van a poder ver la pantalla. Puede continuar, doctora. Muchísimas gracias. Ok, entonces, pues nada más recordando la delimitación de nuestros órganos de riesgo, recto, sigmoides, intestino, habitualmente 2 centímetros por arriba de nuestro
de nuestro volumen tumoral, pero también puede variar en base a lo que sería, como lo explicamos, el fondo uterino. El fondo uterino y también podrían ser 3 o hasta 4 centímetros. Aquí podemos ver la delimitación de lo que es nuestro CTB de alto riesgo. Como tal, no tenemos un GTVB porque, bueno, no utilizamos resonancia magnética en esta paciente. Únicamente todo lo que es el cervix, la parte final delimitada en forma de cono. No vamos a hacer extensión parametrial porque es una paciente que tuvo muy buena respuesta, que liberó parámetros, además de que no se ve el involucro parametrial en este paciente. Y una vez que ya están delimitados nuestros órganos de riesgo y nuestro volumen, pues empezamos o le decimos a nuestro físico médico que inicie el plan de tratamiento. Buenos días. De ahora que ya está, soy físico de Antenava, ya que el plan de tratamiento ya está, bueno, el contorneo está listo, hay que comenzar a hacer el plan de tratamiento. Lo primero que vamos a, bueno, en este sistema de planeación es OnCentra y vamos a hacer una planeación inversa para hacer el plan, para determinar la dosis del plan de tratamiento. Entonces, lo primero que vamos a hacer, bueno, lo que se hace en este centro es marcar un órgano que nos va, bueno, un volumen que nos va a servir para hacer el tratamiento. Delimitamos dónde está la sonda intrauterina, simplemente la zona en la que se va a marcar, por donde pasa la fuente de radiación. Entonces se hace, es un contenido rápido que no tiene que ser fino ni nada, solamente es para un volumen para ayudar al sistema de planeación. ¿Sí? Después, ya para empezar el sistema el plan de tratamiento, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar, bueno, si tienen diferentes equipos de braquiterapia o algo así, normalmente se tiene uno, se selecciona el plan de tratamiento y selecciona el tipo de fuente de tratamiento que se usa. Tenemos una fuente de Lirio 192 para alta tasa de dosis, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es lo primero que hacemos es poner un sistema de coordenadas externo, ¿sí? El cual nos ayuda para tanto delimitar y reconstruir los volúmenes, ¿sí? Bueno, los catéteres. Vamos a cambiar un poquito la ventana de visualización solo para ver que en este caso se puede ver mejor dónde se encuentra la arandela, por ejemplo, que se encuentra en este lugar, ¿sí? Entonces, este sistema de coordenadas externo es el que tenemos. Vamos a empezar a ponerlo en el borde donde empieza la arandela, ¿sí? Y vamos a girar un eje que pase por donde pasan la sonita uterina. Tanto en las vistas, podemos ver que debemos centrar esa parte para tener una localización mejor de la sonda. Y ahorita, como pueden ver, se ve mejor visualizado tanto la sonda como los ovoides, y sobre todo por donde pasan los dummies, que marcan el camino por donde va a pasar la fuente radiactiva. ¿Sí? Estos son los que tenemos que marcar para poder delimitar y poder reconstruir un catéter. Entonces, siempre vamos a empezar por el ovoide derecho, ¿sí? El cual tiene en sus dummies marcas separadas de 1 centímetro también, y tenemos que empezar a hacer una reconstrucción. La reconstrucción que hacemos es una reconstrucción rápida, no usamos una plantilla en este caso, solo marcamos por donde va a pasar el centro de cada una de las muescas. Con eso es suficiente. Los ovoides no son necesariamente, solo se tiene que marcar la parte donde justo está el ovoide. El catéter, el ovoide izquierdo, se diferencia porque en este caso tiene dos muescas en la punta, ¿sí?
y vamos a colocar simplemente marcar las 2 muescas y luego lo largo alrededor del ovoide. Rápidamente hay que colocar dónde está la sonda intrauterina. Como pueden ver, está en este lugar, y también vamos a colocar y hacer una reconstrucción rápida para indicarle por dónde tiene que pasar la fuente. Aunque en este caso el volumen del CTB a tratar, que es este color amarillo, ¿sí? Nosotros en la planeación siempre debe de marcarse hasta el principio de la última muesca, la posición más distal desde del aplicador, digo, del equipo de braquiterapia, la posición más lejana de su zona de guarda hasta que ocupemos el catéter. Entonces tenemos que marcar todo el camino, porque si no tendríamos un error de colocación de la fuente a la hora de que salga. Entonces, a pesar de que esta sección no se tiene que irradiar y no se van a prender fuentes, se tienen que marcar siempre, y solo se van a marcar estas dos. En este caso, el volumen a tratar no llega hasta la vagina, donde están los ovoides, ¿sí? Aún así, nosotros podemos ver que tenemos que marcar los 3 catéteres, sobre todo para identificarlos bien y no tener un error a la hora de colocarlos, ¿no? Como puedes ver en esta reconstrucción, es una reconstrucción 3D, están marcados por donde va a pasar la fuente, el catéter izquierdo, el derecho y la zona intrauterina, ¿sí? Y entonces simplemente vamos a proceder a poner hacer una planeación, ¿sí? Ya que tenemos marcado bien. Normalmente, ¿sí? Bueno, nosotros usamos planeación inversa, y en este caso, ¿sí? Vamos a usar este sistema que se llama IPSA, en el cual tenemos todos los órganos de riesgo, como en la teleterapia cuando se hace separación inversa, y tenemos que poner unas restricciones que son nuestras constraints que queremos que se cumplan, ¿sí? Entonces, nuestro CTB de alto riesgo va a ser nuestro target de referencia, que en este caso la dosis prescrita en el plan de tratamiento son 700 centigrays, al menos en la superficie del plan. Queremos que, luego del TBHR, queremos que reciba 700 centigrays, ¿no? Sí, y solo hay que ponerle unas constraints de tanto la superficie como de máximo, como en el volumen, para tratar de contener tanto el gradiente de la dosis máxima, bueno, las curvas que no sean muy abiertas, las altas, ¿sí? Y poder darle una forma más bonita a las curvas de tratamiento. Entonces ponemos este, siempre empezamos con una dosis un poquito arriba de la superficie. La dosis dentro del volumen, en este caso, siempre va a ser 700 centigrays, igualita que la dosis prescrita claramente. Y empezamos con una dosis máxima un poquito alto. Estas restricciones que ponemos no necesariamente son las que el el sistema usa, nada más es para empezar a controlar, a controlar la dosis y darle un lugar a partir del cual empezar a trabajar. Por ejemplo, los órganos de riesgo siempre se marcan como si fuesen órganos, aquí como marcan, ¿sí? Y estos, lo que queremos es que en la superficie de ellos, o sea, en la sección que está más cercana a partir del CTBH de alto riesgo hacia el volumen, o sea, en la superficie que se encuentra de cada uno de los órganos, es donde ponemos una constraint. No nos interesa dentro del volumen cuánto le vamos a poner, de hecho no le ponemos una restricción, sino nuestra restricción fuerte siempre es que el máximo de la superficie sea de cierto valor. No, siempre empezamos con una dosis baja, o un poquito más abajo de la mitad de la dosis prescrita, para que pueda trabajar. Ujú. Y la zona hidroterina solamente se usa en este caso para decirle al sistema por dónde va a pasar la fuente. Entonces, al darle un optimizar al sistema, automáticamente comienza a poner dosis
Solo escogemos las curvas que son correctas y podemos ver una visualización, en este caso, de la dosis, como la saca el sistema de operación en este momento. Se ve todo como líneas concéntricas, sí, porque la fuente irradia para todos lados. Como lo podemos ver, en este caso los ovoides no están funcionando como ninguna de las fuentes que están en los ovoides, ninguna de las posiciones de la fuente se va a prender en ese caso porque está bastante lejos el volumen de la zona de la vagina. Entonces, para este paciente, solo la sonda intrauterina está funcionando, ¿sí? Para poder irradiar al paciente, ¿sí? Podemos ver que tenemos que empezar a evaluar en el histograma, ¿sí? Los órganos de riesgo conforme van saliendo la dosis, ¿sí? Y también la cobertura en el CTBHR, ¿sí? Al menos el 90% de la dosis debe de empezar a cubrir el 90% del volumen. Este es uno de los el primer cálculo que hace el sistema. A partir de aquí tenemos que empezar a hacer un ajuste de estar moviendo constraints para obtener una mejor cobertura en nuestro CTB y la protección a los grados de riesgo. Sí. Vamos a hacer una pequeña modificación. Sí. No sé si se alcanza a ver. Sí. Entonces, podemos ver en el histograma, creo que no lo puedo hacer no lo puedo hacer más grande. Sí. En el histograma y podemos ver en las curvas, sí, que la dosis en este caso, el volumen de alto riesgo, el CTBHR, la dosis, el 90% de la dosis que está recibiendo ese volumen está cubriendo el 91.42% del volumen, ¿sí? Y los órganos de riesgo, tanto el recto, la vejiga, sigmoides y el intestino, estamos viendo que 2 centímetros cúbicos, ¿sí? Están recibiendo menos del 75% de la dosis prescrita, ¿sí? Y eso es un buen punto de partida para empezar a analizar si el plan pasa a través de viéndolo con la doctora Borjón, ¿sí? En este caso pueden ver que solo las curvas tienen esta pequeña distribución, ¿sí? Tanto en las tres vistas, ¿no? Y hasta aquí puede ser que el plan ya esté bien para una primera revisión y empezar a ver si es suficiente o se necesita hacer algún ajuste dependiendo de lo que diga la doctora Borja. ¿Sí? Muy bien, pues una vez que ya está terminado nuestro plan de tratamiento, pues vemos lo que es nuestro histograma, como ya lo mostraron, el cual pasa todas nuestras restricciones y vemos la cobertura, como ya dijeron, aquí manejamos o procuramos un B90-90. No sé si tengan alguna duda o comentario. Si existiera alguna duda o comentario para Físico Dante, para la doctora Cintia Borjón, a través del chat también nos lo pueden hacer llegar para comentarlo con ellos.
Doctora Cintia, mientras vemos si tenemos alguna pregunta adicional en el chat, alguna conclusión, algún comentario en específico o alguna consideración que tengamos que tomar cuando utilizamos este tipo de sistemas de planeación, igual para el físico Dante, alguna conclusión que nos quieran dar con respecto a este taller. Sí, bueno, pues realmente yo creo que lo que debemos hacer es utilizar lo mejor que tengamos en cuanto a técnicas para proporcionar a nuestros pacientes, pues como ya dijimos, las mejores coberturas que van a ser traducidas en mejor control local y pues en menos toxicidad y de esta manera pues también calidad de vida de los pacientes en todo lo que tengamos. Sin embargo, pues también me gusta decir que hoy en día siempre decimos que lo mejor es pues evitar el cáncer y no podemos olvidarnos de que esta enfermedad es prevenible, ¿no? A través de una vacuna, entonces también tenemos que poner esfuerzos ahí. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Cintia. El doctor José de Jesús Emilio Suárez nos comenta que le gustaría, de ser posible, no sé si nos puede ayudar un poquito el físico Dante en este aspecto, un mayor detalle del histograma, sobre todo del uretero afectado. Supongo que hace relación también al parametrio que estaba afectado, quizá cuánta dosis se recibía a ese nivel. Me gustaría si el doctor José de Jesús Suárez nos puede apoyar si a eso se refiere su pregunta. Mientras tanto, lo escuchamos, físico Dante. Puedes, a ver, intenta, ahí tienes los puntos A. Sí. Podemos poner también la dosis en los puntos A para ver si es parte de lo que necesita ver, porque no entiendo muy bien la pregunta del doctor. ¿Sí? Bueno, realmente, como se dijo, no siempre que exista involucro parametrial, no se contornea como una estructura diferente, se incluye dentro de lo que es el CTB de alto riesgo. En este caso, como la paciente tuvo una buena respuesta, no generamos ninguna delimitación del volumen de este. Lo que decíamos en cuanto a la valoración clínica, únicamente contorneamos lo que son los 3 centímetros a lo que podría corresponder el cervix. Ok, muchísimas gracias, doctora. Creo que no hay alguna otra pregunta en el chat en este momento. Les agradecemos bastante, doctora Cintia Borjón, físico Dante, a nombre de la Sociedad Mexicana de Radioterapia, el podernos haber acompañado para exponernos acerca de su experiencia en el tratamiento de cáncer cervicuterino con la parte de braquiterapia. De igual forma, agradecemos a cada uno de los asistentes que estuvieron en esta reunión de taller de contorneo. Les deseamos muy buen fin de semana. Buena tarde. Gracias, buena tarde.